En lo más recóndito y polvoriento de los archivos del Vaticano, se encuentra un documento que ha permanecido guardado bajo 7 llaves durante casi 2000 años. Un texto que, según los que saben, podría cambiar para siempre lo que entendemos del cristianismo y la neta de las enseñanzas de Jesús de Nazaret. Hablamos del Evangelio de Tomás, una colección de dichos atribuidos directo a Cristo que nunca fue parte del canon bíblico oficial y que la Iglesia Católica ha mantenido en la oscuridad por siglos. Pero, ¿qué contiene realmente este Evangelio que resultó tan peligroso para las autoridades eclesiásticas? ¿Por qué lo hicieron a un lado a propósito de la Biblia que conocemos hoy? Y lo más importante, ¿qué nos revela sobre un Jesús completamente diferente al que nos han enseñado en las iglesias? Ponte a pensar, carnal, por un momento. ¿Qué tal si las palabras más profundas y transformadoras de Jesús, esas que podrían llevarte a una nueva forma de ver la espiritualidad y el sentido de la vida, han estado bien enterradas por milenios? Imagínate que el mensaje original del mero mero de Nazaret era tan revolucionario, tan un tiro al poder establecido, que tuvieron que callarlo, censurarlo y mandarlo al carajo. Esto no es puro chismorreo ni especulación sin fundamento. Es la neta del planeta, una realidad histórica documentada que ha sido confirmada por hallazgos arqueológicos que te vuelan la cabeza y por investigaciones que le sacaron la verdad a la luz, aunque a muchos de arriba les hubiera gustado que siguiera en las sombras. El Evangelio de Tomás nos presenta a un Jesús que habla sin rodeos, al chile, sobre la chispa divina que llevamos por dentro, cada ser humano. Un Cristo que enseña que el cielo no es nomás para cuando te mueras, sino una realidad que puedes vivir aquí y ahorita cuando te despiertas a tu verdadera naturaleza. Un maestro que revela secretos sobre la onda de la iluminación espiritual, que van mucho más allá de lo que siempre nos han contado de la salvación y la redención. Estas enseñanzas, preservadas en forma de frases cortitas pero que te voltean la cabeza, nos dibujan a un Jesús bien diferente, un gnóstico, un instructor espiritual cuyo mensaje principal era que te conozcas a ti mismo y despiertes la divinidad que traes. ¿Pero por qué este evangelio fue sacado a patadas del canon bíblico? ¿Qué tenían estas enseñanzas que resultaba tan peligroso para la iglesia de ese entonces? La respuesta nos lleva a los primeros siglos del cristianismo, a una época de un relajo de pleitos de fe y de poder donde diferentes interpretaciones de las enseñanzas de Jesús se estaban dando con todo por ver quién se quedaba con la verdad oficial. En este contexto turbulento, el Evangelio de Tomás representaba un tiro directo a la autoridad eclesiástica que apenas iba naciendo, porque proclamaba que cada individuo tiene acceso directo a lo divino, sin necesidad de intermediarios, sacramentos o instituciones religiosas. La historia del cristianismo de los inicios es mucho más compleja y diversa de lo que nos contaron en la catequesis o en la misa del domingo. Durante los primeros 3 siglos después de la crucifixión, existían un montón de grupos de cristianos, cada uno con sus propios textos sagrados, sus propias interpretaciones teológicas y sus propias prácticas espirituales. Los cristianos gnósticos, que veneraban textos como el Evangelio de Tomás, representaban una de estas corrientes. Para ellos, la gnosis o conocimiento directo de lo divino era la neta de la salvación. No nomás creer a ciegas lo que te decían los jefes de la iglesia. Esta perspectiva resultaba una cosa bien rebelde, bien incómoda para aquellos que buscaban establecer una iglesia con jefes, con una pirámide de poder. La selección de los textos de la Biblia no fue cosa de Dios. No, fue un teje y maneje bien humano, un business político y religioso que se extendió por varios siglos. Los textos que conocemos hoy como el Nuevo Testamento fueron seleccionados no necesariamente porque fueran los más auténticos o los más antiguos, sino porque le hacían el juego a lo que la iglesia oficial quería que fuera la verdad y a su forma de organizarse. El Evangelio de Tomás, junto con decenas de otros textos cristianos primitivos, los tacharon de herejía y los hicieron polvo, así, a la mala. Durante más de 1500 años, solo conocíamos la existencia de este Evangelio a través de referencias fragmentarias en los escritos de los padres de la iglesia, que lo criticaban a morir, pero no se atrevían a citarlo tal cual. ¿Pa' qué? Si no fuera por un hallazgo arqueológico que te vuela la cabeza, que tuvo lugar en diciembre de 1945, allá por Nag Hammadi, en Egipto, probablemente nunca habríamos conocido el contenido completo del Evangelio de Tomás. Un vato, un campesino llamado Muhammad Ali, andaba escarbando en busca de fertilizante para sus cultivos
cuando su pala pegó con algo macizo enterrado en la arena. Lo que encontró le dio un giro de 180 grados a lo que creíamos del cristianismo de antes. Una olla de barro bien sellada que contenía 13 libros viejísimos de papiro, con más de 50 textos cristianos antiguos, incluyendo una copia completa del Evangelio de Tomás en idioma copto. Estos manuscritos los habían guardado con un celo. Unos monjes gnósticos que los enterraron para que no los hicieran cachitos como lo había ordenado la iglesia oficial. Los estudiosos le metieron mano con la ciencia a estos documentos y revelaron que las copias son del siglo IV después de Cristo, pero que los originales son de mucho antes, de la prehistoria del cristianismo. Algunos sugieren que ciertas tradiciones preservadas en el Evangelio de Tomás podrían remontarse a los primeros años después de que crucificaron a Jesús, posiblemente tan viejas o hasta más viejas que los Evangelios de Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Esta fecha es clave, es la neta, porque significa que las enseñanzas contenidas en este Evangelio no son cuentos inventados por herejes de después, sino que podrían representar las palabras originales y más genuinas del mero Jesús de Nazaret. Cuando finalmente los expertos se metieron de lleno a traducir y estudiar el Evangelio de Tomás en detalle, lo que encontraron los dejó con el ojo cuadrado. El texto comienza con una declaración que te deja pensando. Estas son las palabras secretas que Jesús el viviente habló, y que Dídimo Judas Tomás escribió. Y él dijo, quien encuentre la interpretación de estas palabras no conocerá la muerte. Esta introducción establece de volada el tono del Evangelio. Se trata de enseñanzas de esas ocultas, conocimiento que no cualquiera tenía y que tiene el poder de transformarte la vida si le agarras la onda. No es una historia contada como los canónicos, que te narran la vida, muerte y resurrección de Jesús, sino una colección de 114 frases, 114 dichos atribuidos directamente al Maestro. Muchos de estos dichos suenan conocidas para quienes conocen los evangelios canónicos, pero otros revelan otra onda, otra faceta completamente diferente del mensaje de Jesús. Por ejemplo, el dicho número 77 dice así: Jesús dijo, «Yo soy la luz que está sobre todas las cosas. Yo soy el todo salió de mí y el todo llegó hasta mí. Partan un leño y ahí estoy, levanten una piedra y me encontrarán ahí». Esta enseñanza presenta una forma de ver a Dios en todo, bien panteísta, que se sale por completo de lo que nos han enseñado del cristianismo de siempre. Aquí, Jesús no se echa la de que es el único Hijo de Dios, sino como si fuera la chispa divina que está en todo, en la creación entera, y por ende, también en cada uno de nosotros. Y lo que de plano les quitaba el sueño a los de la iglesia fue el dicho 70, donde Jesús suelta esta bomba. Si sacan lo que traen dentro, eso los va a salvar. Si no lo sacan, lo que no traen los va a matar. Esta enseñanza sugiere que la salvación no es por seguir reglas o por lo que te diga la iglesia, sino por despertar esa chispa divina que ya traes de nacimiento. Es una doctrina de autodescubrimiento espiritual que te da a ti la llave de tu propia salvación, sin necesidad de curas ni de intermediarios. El dicho 113 de plano se va más lejos al afirmar. Sus discípulos le dijeron, ¿cuándo vendrá el reino? Jesús dijo, no vendrá por estar esperándolo. No dirán, mira, aquí está, o mira, allá está, sino que el reino del Padre se extiende sobre la tierra y los hombres no lo ven. Esta visión del reino de Dios como una realidad presente y accesible, pero invisible para quienes no han desarrollado la percepción espiritual adecuada, le da una patada a lo que siempre nos han dicho del fin del mundo, y el reino como una recompensa futura para los fieles. Cuando los jefes de la iglesia de entonces le echaron un ojo a estas enseñanzas, luego se dieron cuenta de que era un peligro para el sistema que estaban armando. Si la gente podía hablar con Dios por sí misma, si podían alcanzar la salvación sin necesidad de sacramentos administrados por sacerdotes, si el reino de Dios ya estaba presente y accesible aquí y ahora, entonces, ¿para qué chingados una jerarquía eclesiástica? ¿De qué servirían los obispos, las misas raras, las catedrales grandotas y todo el show que la iglesia estaba montando? Por eso, durante los siglos III y IV, las autoridades eclesiásticas se lanzaron con todo para borrar esos textos y a las comunidades que los tenían. No es coincidencia, que la mayoría de estos evangelios alternativos solo sobrevivieron porque los enterraron en el desierto o los escondieron en cuevas lejanas, como si fueran tesoros prohibidos.
El proceso de selección de los textos bíblicos no fue, como muchos se tragan, que nomás reconocieron textos que ya todos aceptaban como los buenos. Fue más bien una jugada política y religiosa, bien pensada, para decidir qué versión del cristianismo se iba a imponer. Los criterios que usaron para determinar qué textos serían incluidos en el canon oficial no fueron solo si eran auténticos o viejos, sino si le caían bien a la estructura de poder que la Iglesia estaba armando. Los textos que apoyaban a los apóstoles, las misas de los curas y una iglesia con jefes, esos fueron los que quedaron. Y los que decían que podías hablar con Dios directo o que no necesitabas a la iglesia de intermediaria, esos, fuera. Si le echas un ojo a lo que llevamos y a lo que viene, te darás cuenta de que cada cosa que sale a la luz del Evangelio de Tomás te aclara por qué este texto era una bomba para la iglesia de ese entonces. Los que le saben hoy han encontrado patrones claros en las enseñanzas de Tomás que nos muestran una forma de espiritualidad bien armada, bien diferente a la que terminó siendo la religión oficial del Imperio Romano. Esta tradición le daban más peso a sentir a Dios directo que a creer a ciegas, al conocimiento de uno mismo que a lo que dijeran los de afuera, y a cambiar por dentro que a seguir lo que la institución mandara. El dicho 3 del Evangelio de Tomás lo explica de volada. Jesús dijo: si aquellos que los guían les dicen, miren, el reino está en el cielo, entonces las aves del cielo los precederán. Si les dicen, está en el mar, entonces los peces los precederán. Más bien, el reino está dentro de ustedes y está fuera de ustedes. Cuando se conozcan a sí mismos, entonces serán conocidos y se darán cuenta de que son hijos del Padre viviente. Pero si no se conocen a sí mismos, entonces viven en pobreza, y ustedes son esa pobreza. Esta enseñanza presenta que conocerse a uno mismo era la clave, la neta, para crecer espiritualmente. Una doctrina que resonó siglos después en tradiciones místicas tanto cristianas como no cristianas, pero que en el contexto del siglo II representaba una alternativa bien radical, un volado, para el cristianismo que iban haciendo. Las consecuencias de estas enseñanzas iban más allá de puras broncas de teología abstracta. Si Jesús de verdad enseñó que cada vato trae una chispa divina por dentro que puede ser despertada a través del autoconocimiento y la experiencia mística directa, entonces la historia del cristianismo hubiera sido otra cosa, completamente diferente. En vez de ser una religión de reglas, de misas para la gracia y de salvación por creer en dogmas específicos, se habría convertido en una onda espiritual de cambio interno, de experiencia mística y de despertar la conciencia divina que cada quien trae. Las similitudes entre lo que decía el Evangelio de Tomás y otras enseñanzas espirituales del mundo antiguo hacen pensar a los expertos que a Jesús le llegaron ondas de otras filosofías y místicas de su época. Eso de conocerse a uno mismo se parece un montón a lo de los filósofos griegos, particularmente la famosa frase de Delfos: «Conócete a ti mismo», que lo divino está en cada uno. Eso ya se decía en el misticismo judío, así como en filosofías griegas como el estoicismo y el neoplatonismo. Esta perspectiva sugiere que Jesús pudo haber sido un maestro espiritual de mundo, que juntó lo mejor de varias tradiciones de sabiduría, en vez de ser nomás el que fundó una religión nueva y con reglas. Lo de borrar el Evangelio de Tomás no fue un caso aislado, no señor. Fue una operación bien planeada, que duró siglos, y que involucró tanto la destrucción de los textos como la reformulación de la historia del cristianismo de los inicios. Durante el siglo II y III, cuando las comunidades cristianas todavía tenían un montón de formas de creer y de hacer las cosas, había un chingo de maneras de entender a Jesús, y todas convivían en diferentes regiones del mundo mediterráneo. Los que le hacían al Evangelio de Tomás, los tomásicos como les dicen los que estudian, armaron comunidades bien prósperas especialmente en Siria y Egipto, donde sus enseñanzas sobre el autoconocimiento y la experiencia mística directa encontraron terreno fértil entre la gente que ya traía la onda de la filosofía griega y los misterios de Oriente, los recibió a toda madre. Estos primeros cristianos tomásicos desarrollaron prácticas espirituales que eran bien diferentes a lo que después se volvió lo normal del cristianismo oficial. En vez de clavarse en las misas o los bautizos como medios principales para recibir la gracia, estos cuates le daban más a la meditación, a estudiar las enseñanzas secretas de Jesús y a buscar el reino dentro de ellos mismos.
Algunas comunidades desarrollaron enseñanzas de boca en boca que complementaban los dichos escritos en el Evangelio de Tomás, creando un rollo de sabiduría espiritual bien profundo y completo que pasaba de maestro a alumno por años y años. Los escritos de algunos padres de la Iglesia del siglo III sugieren que estas comunidades tenían un prestigio intelectual y una onda espiritual que atraía un montón de gente, lo que las convertía en una competencia dura para las iglesias que ya se estaban armando con sus estructuras. El cristianismo pasó de ser un movimiento espiritual de muchos sabores a una religión unificada bajo el Imperio Romano, y eso marcó un antes y un después, un giro macabro en la historia de Occidente. Cuando el emperador Constantino mandó a llamar al Concilio de Nicea en el año 325, el pretexto oficial era arreglar las broncas de creencias dentro del cristianismo, en especial el pleito de Arrio sobre si Cristo era Dios o no. Pero la verdad es que ese concilio fue mucho más allá de esa bronca. Sentó las bases para que todos creyeran lo mismo, y a la larga, cualquier cristianismo que no se cuadrara a lo que ahí se decidía, pa' fuera. La selección de los textos del Nuevo Testamento, que duró siglos después de Nicea, ya traía esa misma maña de querer que todo fuera igual, dándole luz verde a los textos que le echaban la mano a la estructura de la iglesia que iban haciendo y borrando los que traían otras ideas de lo que Jesús decía. En esos años en que la iglesia se estaba haciendo fuerte, con su estructura, el Evangelio de Tomás recibió un chingo de críticas, cada vez más fuertes, de los jefes de la iglesia que lo veían como un peligro para su autoridad. Los escritos de Hipólito de Roma, Epifanio de Salamina y otros que les gustaba el pleito teológico del siglo III y IV, contienen condenas específicas de las enseñanzas de Tomás, diciendo que eran herejías peligrosas que desviaban a la gente del camino correcto. Estas críticas revelan la neta del conflicto entre dos formas de ver el cristianismo. Una que le daba peso a la experiencia personal y a conocerse a uno mismo para llegar a Dios, y la otra que decía que a fuerza necesitabas a la iglesia, sus reglas y obedecer a los de arriba. Los argumentos utilizados contra el Evangelio de Tomás siempre iban por el lado de que promovía que cada quien anduviera por su cuenta y rompía la unidad de la comunidad, y que su rollo de conocimiento oculto podía crear grupitos de iluminados dentro de los cristianos. Lo de destruir los textos de Tomás fue igualito a lo que le hicieron a otros libros cristianos que la iglesia tachaba de herejía. Decretos del imperio en el siglo IV mandaron confiscar y quemar los libros gnósticos y otros textos no ortodoxos, mientras que a las comunidades que seguían con esos textos, las perseguían y las hacían a un lado. Pero que el Evangelio de Tomás haya sobrevivido en la biblioteca de Nag Hammadi nos dice que algunos grupos lograron guardar esos textos en secreto, quizá los enterraron en épocas de persecución dura, con la esperanza de que en el futuro alguien los encontrara, y estas enseñanzas prohibidas volvieran a ver la luz. Que los hayan envuelto y guardado con tanto esmero, significa que los escondieron sabían el valor histórico y espiritual de esos papeles, y querían que las siguientes generaciones los conocieran. El golpe de esta censura fue mucho más allá de solo perder unos textos. Cambió de raíz el camino espiritual de Occidente por los siguientes 1500 años. Imagínate, al borrar las tradiciones místicas de Tomás, el cristianismo oficial se perdió una parte bien importante de la experiencia espiritual que había sido el centro de muchos cristianos de los primeros años. Esta pérdida se vio en cómo la vida espiritual se fue haciendo cada vez más institucional, donde la experiencia mística directa la mandaron a los conventos o de plano la tacharon de herejía, mientras a la mayoría de los cristianos los llevaron por un camino más estructurado y con intermediarios para su fe. El rollo de Tomás de que el autoconocimiento te lleva a Dios lo cambiaron por teologías que le daban más peso a la fe, a obedecer a la iglesia y a seguir sus reglas al pie de la letra. Esta movida no solo fue un golpe bajo para el desarrollo de la filosofía occidental y la cultura intelectual europea, sino que estranguló corrientes de pensamiento que valoraban la experiencia directa de la realidad. La supresión de tradiciones místicas, como las que se cocinaban en textos como el Evangelio de Tomás, abrió la puerta a una cultura intelectual que privilegiaba el conocimiento de cajón sobre la experiencia contemplativa, la autoridad de fuera sobre la exploración interior y la uniformidad doctrinal sobre la diversidad espiritual. Hay quienes argumentan que esta pérdida, este borrón y cuenta nueva, contribuyó a las crisis espirituales que sacudieron la historia europea, incluyendo el surgimiento del materialismo científico
como una reacción visceral contra formas cada vez más dogmáticas de cristianismo institucional. Un verdadero crimen contra la libertad de pensamiento. Aquí fue donde se cocinó el guiso de la represión. La redefinición del concepto mismo de herejía durante este periodo reveló las dinámicas de poder que impulsaron la supresión de textos como el Evangelio de Tomás. Originalmente, el término griego, hairesis, simplemente significaba elección o escuela de pensamiento, sin ninguna connotación negativa. Pero en el contexto del cristianismo imperial, que apenas se estaba armando, la herejía se redefinió como una desviación peligrosa de la verdad revelada, algo que requería corrección autoritaria y, si era necesario, eliminación forzosa. Esta movida permitió a los líderes eclesiásticos etiquetar las enseñanzas místicas del Evangelio de Tomás no solo como alternativas teológicas legítimas, sino como amenazas existenciales a la salvación de los fieles y a la estabilidad de la comunidad cristiana. El poder retórico de esta redefinición se evidencia en la efectividad con la que lograron marginar tradiciones espirituales que habían gozado de considerable respeto y autoridad durante los primeros siglos del cristianismo. Un golpe maestro de manipulación. Pero la verdad, como el agua, siempre encuentra su camino. La búsqueda arqueológica de textos gnósticos y cristianos primitivos reveló durante el siglo XX una realidad que había permanecido oculta, como un expediente sellado, por más de 1500 años. Los descubrimientos más significativos no ocurrieron en las bibliotecas del Vaticano ni en monasterios europeos. No, señor, sino en las arenas del desierto egipcio, donde comunidades cristianas primitivas habían escondido sus textos más preciados antes de que las campañas de supresión imperial lograran destruir completamente estas alternativas al cristianismo. El hallazgo de la biblioteca de Nag Hammadi en 1945 representó uno de los momentos más dramáticos en la historia de los estudios bíblicos modernos, cuando un campesino egipcio, buscando fertilizante natural, destapó accidentalmente una olla llena de códices que contenían el Evangelio de Tomás junto con docenas de otros textos gnósticos que se habían dado por perdidos para siempre. Las investigaciones posteriores revelaron que estos textos no habían sido simplemente abandonados o perdidos por negligencia. Habían sido deliberadamente ocultados por comunidades que enfrentaban una persecución sistemática. Los estudios de los materiales de encuadernación, las tintas utilizadas y los métodos de preservación sugieren que estas comunidades desarrollaron técnicas sofisticadas de conservación textual, anticipando que sus escritos sagrados tendrían que sobrevivir periodos prolongados de supresión oficial. La localización estratégica de estos escondites, en regiones desérticas remotas donde las condiciones climáticas favorecían la preservación de materiales orgánicos, indica un nivel de planificación que habla del valor supremo que estas comunidades asignaban a la preservación de sus tradiciones espirituales distintivas. Una verdadera operación clandestina para salvar el pellejo de la palabra. Y ahí, la ciencia metió su cuchara. El análisis científico moderno de estos manuscritos ha proporcionado la prueba reina de las diferencias fundamentales entre las tradiciones cristianas primitivas y las formas de cristianismo que eventualmente se convertirían en ortodoxas. Los estudios de datación por carbono han confirmado que muchos de estos textos, incluyendo el Evangelio de Tomás, fueron compuestos durante los primeros siglos del cristianismo, algunos posiblemente contemporáneos con los evangelios canónicos. Esta evidencia temporal tiró por la borda las narrativas tradicionales que presentaban las tradiciones gnósticas como desarrollos tardíos o corrupciones de un cristianismo primitivo supuestamente uniforme. En lugar de representar desviaciones heréticas posteriores, estos textos emergieron como el testimonio de la rica diversidad que caracterizó las comunidades cristianas durante sus primeros siglos de desarrollo, desenmascarando la versión oficial. Los métodos de análisis textual aplicados al Evangelio de Tomás han revelado capas de tradición que sugieren procesos complejos de composición y transmisión. Los especialistas han identificado elementos que podrían remontarse a tradiciones orales muy tempranas, posiblemente independientes de las fuentes utilizadas en los evangelios canónicos. Esta independencia textual es particularmente significativa porque sugiere que las enseñanzas preservadas en el Evangelio de Tomás no derivaron simplemente de interpretaciones alternativas de los textos que eventualmente se convertirían en canónicos, sino que representan tradiciones paralelas que se desarrollaron simultáneamente durante los primeros periodos del movimiento cristiano.
No era una copia pirata, era una versión alterna, corriendo a la par. Cuando pusieron las versiones frente a frente, la comparación sistemática entre dichos específicos que aparecen tanto en el Evangelio de Tomás como en los evangelios canónicos, produjo resultados que transformaron la comprensión académica de la transmisión de las enseñanzas de Jesús. En muchos casos, las versiones preservadas en el Evangelio de Tomás muestran características lingüísticas y temáticas que algunos estudiosos consideran más primitivas o cercanas a formas orales originales. Por ejemplo, la ausencia de marcos narrativos elaborados en el Evangelio de Tomás sugiere una proximidad mayor a las tradiciones de dichos que probablemente circularon oralmente durante las décadas inmediatamente posteriores a la muerte histórica de Jesús. Esta característica contrasta marcadamente con los evangelios canónicos, que integran estos dichos dentro de narrativas biográficas más complejas, que reflejan desarrollos teológicos posteriores, como si les hubieran metido mano para que cuadraran mejor. Los restos arqueológicos no mienten. Las investigaciones en sitios asociados con comunidades gnósticas han proporcionado un contexto material adicional para comprender cómo estas tradiciones funcionaban dentro de comunidades cristianas reales. Los restos de centros comunitarios, bibliotecas privadas y espacios de culto revelan que estas comunidades desarrollaron instituciones sociales sofisticadas que rivalizaban con las de las iglesias que eventualmente se convertirían en ortodoxas. La evidencia material sugiere que estas comunidades no eran grupitos marginales o sectarios, sino que constituían alternativas viables y bien organizadas al cristianismo, que emergería como dominante después del siglo IV. Eran la competencia, bien plantados. La huella de estos manuscritos se extendía por todos lados. Los estudios sobre los patrones de distribución geográfica de los textos gnósticos han revelado redes de comunicación e intercambio que iban desde Egipto hasta Siria y desde Mesopotamia hasta regiones del norte de África. Esta amplia distribución geográfica indica que las tradiciones preservadas en textos como el Evangelio de Tomás no representaban fenómenos locales o aislados, no eran cuento de barrio, sino que formaban parte de movimientos espirituales que abarcaban gran parte del mundo mediterráneo oriental. La evidencia de traducciones múltiples y adaptaciones culturales sugiere que estas tradiciones tenían la flexibilidad y vitalidad necesarias para adaptarse a diversos contextos culturales mientras mantenían sus características espirituales distintivas. Los forenses modernos, con sus técnicas de punta, confirmaron lo que se sospechaba. La aplicación de estas herramientas al análisis de estos manuscritos también ha proporcionado evidencia de las circunstancias específicas bajo las cuales fueron ocultados. Los análisis de residuos químicos, patrones de deterioro y evidencia de manipulación revelan que muchos de estos textos fueron escondidos a la carrera, probablemente en respuesta a amenazas inmediatas de confiscación o destrucción. Esta evidencia física corrobora los relatos históricos de campañas sistemáticas dirigidas contra bibliotecas y centros de aprendizaje asociados con tradiciones cristianas alternativas durante los siglos IV y V. Una redada inminente. Los descubrimientos arqueológicos han revelado también la existencia de tradiciones interpretativas sofisticadas que se desarrollaron alrededor de textos como el Evangelio de Tomás. Los comentarios, notas marginales y textos auxiliares encontrados junto con los manuscritos principales indican que estas comunidades desarrollaron herramientas hermenéuticas complejas para la interpretación de sus escritos sagrados. Estos materiales interpretativos revelan que las tradiciones gnósticas no eran simplemente receptores pasivos de textos antiguos, sino que participaban activamente en procesos de interpretación y reinterpretación que mantuvieron estas tradiciones vivas y relevantes para generaciones sucesivas de practicantes. No solo guardaban los libros, los vivían, los desentrañaban. La evidencia arqueológica ha confirmado también que las comunidades que preservaron estos textos desarrollaron prácticas espirituales distintivas que integraban elementos de contemplación, estudio textual y experiencia mística. Los restos de espacios rituales, objetos ceremoniales y representaciones artísticas proporcionan ventanas hacia formas de vida espiritual que diferían significativamente de las prácticas que se convertirían en estándar en el cristianismo ortodoxo. Esta evidencia material complementa y confirma las descripciones textuales de prácticas espirituales encontradas en el Evangelio de Tomás y otros textos gnósticos,
proporcionando una imagen más completa de cómo estas tradiciones funcionaban como sistemas religiosos integrales. Tenían su propia onda espiritual, su propio sistema. Aquí no era solo de fe, era de poder. El análisis de poder que emerge del estudio del Evangelio de Tomás revela dinámicas que van mucho más allá de las disputas teológicas superficiales. Las investigaciones sobre las estructuras de autoridad en el cristianismo temprano han demostrado que la supresión de tradiciones como la preservada en este Evangelio estuvo íntimamente conectada con el establecimiento de jerarquías institucionales que requerían formas específicas de legitimación. Los estudios sobre las redes de influencia en los siglos XIII y XIV indican que las tradiciones gnósticas representaban no solo alternativas doctrinales, sino modelos completamente diferentes de organización espiritual que desafiaban fundamentalmente las estructuras de poder emergentes. Un verdadero pulso por el control. La evidencia histórica sugiere que las comunidades que valoraban textos como el Evangelio de Tomás operaban bajo principios de autoridad espiritual que contrastaban marcadamente con los modelos jerárquicos que estaban cristalizando en otras corrientes cristianas. Estos grupos tendían a enfatizar la autoridad de la experiencia espiritual directa sobre la autoridad institucional, creando sistemas donde el conocimiento místico y la transformación personal tenían precedencia sobre la obediencia a estructuras eclesiásticas. Esta diferencia fundamental en la conceptualización de la autoridad espiritual creó tensiones inevitables con movimientos que buscaban establecer formas más centralizadas y jerárquicas de organización religiosa. Cada quien su santo, pero ellos querían una sola línea. Los documentos preservados de los siglos IV y V revelan que la supresión sistemática de tradiciones gnósticas coincidió con periodos de consolidación política en los que la unidad religiosa se consideraba esencial para la estabilidad imperial. Las investigaciones sobre las políticas religiosas de este periodo han demostrado que la marginalización de textos como el Evangelio de Tomás formó parte de estrategias más amplias para crear uniformidad doctrinal que facilitara la administración imperial. Los análisis de correspondencia oficial y documentos administrativos muestran que las autoridades civiles y religiosas colaboraron activamente en campañas diseñadas para eliminar la diversidad teológica que se percibía como amenaza para la cohesión social. Un pacto entre la Iglesia y el imperio para imponer una unidad a huevo. La evidencia documental indica que las tradiciones preservadas en textos gnósticos fueron categorizadas sistemáticamente como heréticas no necesariamente por su contenido teológico per se, sino por su incompatibilidad con modelos de organización social que requerían formas específicas de control religioso. Los estudios sobre retórica antiherética de este periodo revelan que muchas de las acusaciones dirigidas contra las comunidades gnósticas se centraban en su resistencia a la autoridad institucional, más que en aspectos específicos de sus creencias espirituales. Esta evidencia sugiere que la supresión de tradiciones alternativas estaba motivada tanto por consideraciones políticas como por preocupaciones doctrinales. No era por lo que creían, era por no agachar la cabeza. Y como en todo buen pleito, la lana no se quedó atrás. Las investigaciones sobre redes económicas en el mundo mediterráneo tardío han revelado también dimensiones materiales en los conflictos alrededor de textos como el Evangelio de Tomás. Las comunidades que preservaban estas tradiciones a menudo controlaban recursos significativos y mantenían redes comerciales que proporcionaban independencia económica respecto a instituciones religiosas más grandes. Los estudios sobre patrones de comercio y distribución de riqueza sugieren que la supresión de grupos gnósticos facilitó la concentración de recursos económicos bajo control institucional más centralizado. Tenían su propio billete, y eso era un problema para los que querían todo el pastel. Las excavaciones lo confirmaron. La evidencia arqueológica ha confirmado que muchas bibliotecas y centros de aprendizaje asociados con tradiciones gnósticas fueron sistemáticamente desmantelados durante campañas que coincidieron con la consolidación del poder imperial cristiano. Los análisis de restos arquitectónicos y patrones de destrucción revelan que estas campañas siguieron estrategias coordinadas dirigidas a eliminar no solo textos específicos, sino infraestructuras completas de transmisión de conocimiento. La destrucción de estos centros representó la eliminación de sistemas alternativos de educación y formación espiritual, que habían competido con instituciones emergentes más alineadas con intereses imperiales.
Quemaron el archivo. Arrasaron con todo para borrar cualquier huella de la competencia. Y por si fuera poco, la censura siguió por siglos. Los documentos preservados de bibliotecas monásticas posteriores contienen referencias a procesos de purificación de colecciones que implicaron la eliminación sistemática de textos considerados problemáticos. Estos procesos, documentados en inventarios y correspondencia administrativa, revelan que la supresión de tradiciones gnósticas continuó durante siglos, después de los periodos de persecución más intensiva. Las investigaciones sobre estos documentos han demostrado que la eliminación de textos como el Evangelio de Tomás formó parte de esfuerzos sostenidos para remodelar la memoria colectiva cristiana en formas que legitimaran estructuras de poder específicas. Reescribir la historia. Un lavado de cerebro a largo plazo. La evidencia histórica sugiere también que las tradiciones gnósticas fueron objeto de campañas de desinformación diseñadas para distorsionar la comprensión pública de sus enseñanzas reales. Los análisis comparativos entre descripciones de prácticas gnósticas en textos polémicos y evidencia directa de manuscritos preservados revelan discrepancias sistemáticas que indican manipulación deliberada de información. Estas campañas de desinformación facilitaron la marginación social de comunidades gnósticas al crear percepciones negativas que justificaron su exclusión de espacios públicos y privados. Una guerra sucia en toda regla, inventando chismes para que la gente les diera la espalda. Y como siempre, apretaron por la cartera. Los estudios sobre patronazgo religioso en los siglos IV y V han revelado que el apoyo imperial para formas específicas de cristianismo vino acompañado de restricciones sistemáticas sobre recursos disponibles para tradiciones alternativas. Las comunidades que preservaban textos como el Evangelio de Tomás perdieron gradualmente acceso a mecenas, espacios públicos y protección legal, creando presiones económicas y sociales que forzaron su funcionamiento en condiciones cada vez más precarias. Esta evidencia ilustra cómo la supresión de tradiciones espirituales alternativas operó a través de múltiples niveles de presión social y económica, más que únicamente a través de prohibiciones formales. Les cortaron los patrocinios, los ahogaron poco a poco. Los archivos de los obispos, esos sí que guardan secretos. La documentación preservada en archivos episcopales de los siglos posteriores contiene evidencia de que la supresión del Evangelio de Tomás y tradiciones gnósticas similares operó mediante estrategias que incluían tanto presión directa como manipulación sutil de narrativas históricas. Los análisis de correspondencia entre autoridades eclesiásticas revelan preocupaciones constantes sobre la persistencia de grupos que mantenían interpretaciones alternativas de las enseñanzas de Jesús, particularmente aquellas que enfatizaban la experiencia directa de lo divino por encima de la autoridad institucional. Las investigaciones sobre estos documentos han demostrado que las autoridades desarrollaron métodos sofisticados para identificar y neutralizar la influencia de textos como el Evangelio de Tomás, incluyendo la creación de versiones alternativas que distorsionaban sus mensajes originales, mientras mantenían suficiente familiaridad para confundir a lectores potenciales. Una jugada maestra de contrainteligencia. Y en los sitios donde operaban estos grupos, la arqueología encontró la mano dura. Los estudios arqueológicos en sitios donde operaron comunidades gnósticas han revelado evidencia de destrucción selectiva que sugiere campañas coordinadas dirigidas específicamente contra infraestructuras de preservación textual. Los análisis de capas estratigráficas en bibliotecas y escritorios asociados con estas comunidades muestran patrones de destrucción por fuego que coinciden con periodos de intensificación de políticas antignósticas. La evidencia material indica que estas destrucciones no fueron resultado de eventos aleatorios o conflictos generalizados, sino de acciones dirigidas que priorizaron la eliminación de textos y materiales de escritura por encima de otros tipos de propiedad. Los investigadores han documentado que muchos de estos sitios fueron posteriormente reutilizados para construcción de iglesias o monasterios que operaban bajo autoridades más alineadas con interpretaciones ortodoxas del cristianismo. Un incendio premeditado para borrar la escena del crimen y plantar su bandera. Las cartas diplomáticas, los memorandos internos, todo indica una operación a gran escala, casi federal. La correspondencia diplomática entre diferentes regiones del Imperio Romano tardío contiene referencias a coordinación entre autoridades civiles y religiosas
para controlar la circulación de textos considerados problemáticos. Los documentos preservados revelan que funcionarios imperiales recibieron instrucciones específicas sobre cómo identificar y confiscar manuscritos gnósticos, incluyendo descripciones detalladas de características físicas y contenidos típicos. Esta evidencia sugiere que la supresión del Evangelio de Tomás formó parte de políticas imperiales más amplias dirigidas a estandarizar prácticas religiosas en formas que facilitaran control administrativo. Los análisis de rutas comerciales y patrones de comunicación han demostrado que estas políticas se implementaron simultáneamente a través de vastos territorios, indicando niveles de coordinación que requerían recursos y planificación considerables. Un protocolo de búsqueda para el material prohibido, y si no podían quemarlos todos, los corregían. Las investigaciones sobre manuscritos sobrevivientes han revelado evidencia de modificaciones sistemáticas en copias del Evangelio de Tomás que circularon durante periodos de supresión intensa. Los análisis paleográficos y textuales han identificado interpolaciones y omisiones que parecen diseñadas para alterar mensajes específicos relacionados con autoridad espiritual y experiencia directa de lo divino. Estas modificaciones siguieron patrones consistentes que sugieren directrices centralizadas sobre cómo corregir textos problemáticos en lugar de simplemente destruirlos. Los estudios comparativos entre diferentes versiones han revelado que estas alteraciones se enfocaron particularmente en pasajes que enfatizaban la capacidad individual para acceder a conocimiento espiritual sin mediación institucional, sugiriendo que las autoridades identificaron estos elementos como especialmente amenazantes para sistemas de control emergentes. Una edición al vapor, una censura quirúrgica para quitarle el filo a la verdad. La evidencia documental de bibliotecas monásticas posteriores contiene inventarios que registran la presencia de textos gnósticos. Esos diagnósticos, revisados a la brava, con anotaciones que los tachaban de peligrosos, pero hay que saberles para combatirlos, revelan que algunas instituciones guardaron versiones del Evangelio de Tomás y otros textos similares. ¿Para qué? Para entrenar a la clerecía, para que supieran cómo cazar y rebatir a los que andaban con ideas gnósticas. Las investigaciones sobre este material de capacitación han demostrado que las autoridades armaron cursos bien chonchos para preparar a sus funcionarios religiosos, para que supieran cómo callar a los que pensaban diferente. Analizando estos programas, se ve que le entendían a fondo a las enseñanzas gnósticas, lo que indica que no las borraron por ignorancia o por no entenderlas, sino por un cálculo frío de cómo esas ideas ponían en jaque a los que mandaban. Los estudios sobre quién le metía lana al arte en las primeras comunidades cristianas han sacado a la luz que las tradiciones gnósticas tenían sus propios códigos visuales y símbolos, que servían para pasar las enseñanzas cuando ya no era seguro andar con los textos. Analizando frescos, mosaicos y objetos litúrgicos de comunidades que guardaban el Evangelio de Tomás, se ven sistemas iconográficos complejos que codificaban conceptos espirituales de una forma que no cualquier hijo de vecino le entendía a la primera. La evidencia arqueológica sugiere que estas movidas artísticas aguantaron en los barrios olvidados por siglos, mucho después de que los textos gnósticos fueran borrados oficialmente, ofreciendo canales alternos para que las ideas espirituales no se perdieran. Las investigaciones sobre estos sistemas simbólicos han revelado conexiones con otras tradiciones esotéricas posteriores, como un río subterráneo que seguía su cauce, ajeno a la corriente principal del cristianismo. La papelería de los juicios contra los que andaban con esos textos o promoviendo ideas gnósticas nos da una prueba directa de cómo se usaron para borrarlas. Los registros de esos procesos revelan que las autoridades usaron una red de soplones y orejas para identificar a las comunidades que mantenían esas prácticas alternativas, metiendo la nariz hasta la cocina y colándose donde no los llamaban. Los testimonios que se guardaron indican que a muchos los metían al bote no tanto por tener un libro, sino por andar de revoltosos con las ideas, por promover interpretaciones de las enseñanzas cristianas que los de arriba consideraban incompatibles con la ortodoxia que se estaba armando. Esto demuestra cómo la supresión del Evangelio de Tomás se trató de controlar lo que la gente pensaba, no solo lo que leía, analizando la correspondencia entre los diferentes centros de aprendizaje cristiano
Se ven las broncas internas sobre cómo diablos le iban a hacer con esas ideas gnósticas que nomás no se quitaban. Algunos documentos muestran que las autoridades sabían que el Evangelio de Tomás tenía su peso intelectual, pero al mismo tiempo era una patada en la espinilla para la estructura. Estas fuentes revelan la eterna pugna entre los que querían guardar todo el conocimiento y los que solo querían que el rebaño pensara lo mismo. Los estudios sobre estos debates han demostrado que la decisión de borrar las tradiciones gnósticas no fue que todos los curas se pusieran de acuerdo en la teología, sino que fue una jugada política, un cálculo frío para mantener el poder en ciertos momentos y bajo ciertas circunstancias. La evidencia del mercado negro de manuscritos, allá por debajo del agua, durante los años de la persecución más intensa, sugiere que textos como el Evangelio de Tomás eran como oro molido para los ricachones y los estudiosos privados, aunque tenerlos te pudiera costar la cabeza. Los registros de confiscaciones y los inventarios de propiedades de los que fueron procesados por herejía contienen referencias frecuentes a bibliotecas de gente pudiente, donde lo prohibido se mezclaba con lo que sí estaba permitido. Esto indica que la supresión oficial no mató por completo el interés en estas tradiciones, sino que las obligó a esconderse, a moverse en la clandestinidad. Analizando los precios y los patrones de comercio, se ve que la prohibición oficial en realidad le subió el precio en el mercado negro, haciendo que valiera la pena el riesgo de esconderlos. Las investigaciones sobre las comunidades que lograron guardar las tradiciones gnósticas durante la persecución han revelado que se las ingeniaron para sobrevivir, para no dar el brazo a torcer, incluso integrando enseñanzas alternativas en formas de cristianismo aparentemente ortodoxas. Los estudios de estas comunidades han demostrado que muchos grupos desarrollaron claves secretas y ritos que solo ellos entendían, para poder pasar los conceptos gnósticos dentro de lo que sí era aceptable. La evidencia sugiere que el Evangelio de Tomás y otros textos similares siguieron metiendo su cuchara en el desarrollo espiritual cristiano, pero por la puerta de atrás, incluso cuando ya no se podían circular directamente. Analizando la literatura mística y contemplativa posterior, se han identificado elementos que parecen derivar de tradiciones gnósticas, lo que indica que su influencia persistió a pesar de la supresión oficial. La correspondencia entre autoridades religiosas de diferentes regiones contiene discusiones sobre qué tan efectivas eran las diferentes estrategias para eliminar la influencia de las tradiciones gnósticas, revelando que la supresión fue un jale de poco a poco, que les exigió irle cambiando la estrategia sobre la marcha. Los documentos muestran que las autoridades reconocieron que prohibir los libros no era suficiente para borrar las ideas de la cabeza de la gente, lo que los llevó a armar programas educativos alternativos diseñados para dar satisfacción espiritual dentro de los marcos ortodoxos. Estos programas incluían elementos que parecían responder directamente a las atracciones específicas de las enseñanzas gnósticas, lo que sugiere que las autoridades estudiaron cuidadosamente las tradiciones que buscaban reemplazar. La evidencia indica que la supresión exitosa de tradiciones como las del Evangelio de Tomás requirió no solo barrer con lo que no querían, sino de ponerles un sustituto que ofreciera lo mismo, pero bajo su control institucional. Los estudios sobre cómo se guardó el Evangelio de Tomás en Nag Hammadi han revelado que la decisión de enterrar estos textos probablemente fue por un pitazo de que ya venían por ellos a llevarse todo, lo que indica que las comunidades gnósticas tenían sus propios informantes, sus orejas, que les avisaban de los movimientos de la autoridad. Los análisis de la colección completa han demostrado que eligieron a conciencia los textos más pesados, los que de verdad representaban lo central de las tradiciones gnósticas, lo que sugiere que los responsables de la preservación sabían que era lo que valía la pena guardar para los que vinieran después. La evidencia arqueológica del sitio indica que el entierro no fue a la brava. Le echaron cabeza para que aguantaran el paso de los siglos, eligiendo bien los contenedores y el lugar para proteger los manuscritos del deterioro. La comparación entre el Evangelio de Tomás y otros textos gnósticos guardados ha revelado que este documento específico era como el mero centro de un movimiento que buscaba el contacto directo con la enseñanza de Jesús, sin intermediarios. Los análisis textuales han demostrado que muchos otros escritos gnósticos le hacían guiños a conceptos y frases que aparecen en el Evangelio de Tomás, señal de que era la base, el cimiento de todo.
La evidencia sugiere que a los de arriba les urgía borrar este texto en particular porque era un tiro directo a su autoridad, a su papel de puente entre la gente y lo divino. Los estudios sobre patrones de citación y referencia en la literatura gnóstica han confirmado que el Evangelio de Tomás funcionó como el mero mole, el texto que les daba legitimidad y aguante a los que querían llevar el cristianismo por otro camino desde el principio. Las investigaciones sobre el impacto a largo plazo de la supresión del Evangelio de Tomás han revelado que su eliminación del canon cristiano ayudó a cimentar modelos específicos de autoridad religiosa que hasta la fecha siguen mandando. Los análisis comparativos entre el desarrollo cristiano en regiones donde las tradiciones gnósticas fueron borradas efectivamente y áreas donde persistieron por más tiempo, sugieren que la eliminación de textos como el Evangelio de Tomás le cambió la jugada al cristianismo, dándole otro rumbo en su desarrollo espiritual. La evidencia indica que los que buscaban esa conexión directa con lo divino desarrollaron formas de fe muy distintas a las que se armaron bajo el yugo de la institución. Que el Evangelio de Tomás haya vuelto a ver la luz nos da una chance única de ver el tiradero que dejó su desaparición y de repensar la historia del cristianismo, esa que se escribió sin él. Los estudios contemporáneos han demostrado que muchas cosas que hoy damos por sentadas en el cristianismo y que pensábamos que así tenían que ser, quizás solo son el resultado de haber borrado otras formas de vivir la fe. Las investigaciones sobre cómo fue recibido este texto en la época moderna han revelado que su aparición de nuevo nos ha abierto los ojos para entender la diversidad que había al principio y le ha metido un coscorrón a la historia oficial que nos contaron, esa de que todo fue unánime y sin broncas. La evidencia acumulada sobre la supresión del Evangelio de Tomás nos enseña cómo a lo largo de la historia del cristianismo se le ha dado cuello a las voces que no encajan, dándonos un contexto importante para entender los desarrollos religiosos posteriores. Los análisis de estos patrones han revelado que borrar la diversidad de textos y de ideas al principio sentó las bases para cómo se han tratado las diferencias religiosas durante siglos. Entender estos procesos históricos nos da perspectivas valiosas para evaluar cómo el poder le ha dado forma a las religiones y para considerar las implicaciones de la diversidad espiritual en el mundo de hoy. El estudio del Evangelio de Tomás y su supresión histórica nos deja lecciones bien cabronas sobre la bronca entre la autoridad de la institución y lo que cada quien siente en su espíritu, algo que sigue siendo pan de cada día en las comunidades religiosas contemporáneas. Las investigaciones sobre este texto han demostrado que esa tensión entre lo que los de arriba dicen que es la fe y lo que cada vato siente y entiende es una constante que no tiene fecha de caducidad. La evidencia histórica sobre la supresión de tradiciones gnósticas nos da ejemplos concretos de cómo se manejaron esas broncas antes y nos hace pensar en cómo equilibrar la autoridad de la institución con la diversidad de creencias en el mundo religioso de hoy. La preservación accidental del Evangelio de Tomás en Nag Hammadi es un recordatorio bien chingón de lo frágiles que son los textos y de la importancia de echarle ganas para que no se pierda la diversidad de creencias. Los estudios sobre este descubrimiento han demostrado que hasta las tradiciones que creías muertas pueden aparecer de donde menos te lo esperas, dándonos futuras oportunidades para reconsiderar las interpretaciones históricas que se desarrollaron sin ellas. La evidencia sobre la supresión y el redescubrimiento de este texto nos muestra tanto el poder que tienen las instituciones para moldear lo que recordamos, como los límites de ese poder para controlar del todo cómo las ideas espirituales se cuelan y sobreviven con el tiempo. Así las cosas, mi gente. Nos vemos en la próxima, para seguir desenterrando lo que otros quisieron guardar.